pensamiento que quiera distraernos de lo que hoy vas a hablar a nuestras vidas. Señor, que podamos centrarnos aquí. Y si hay algo que está pesando en nuestro corazón o angustiándonos, te lo entregamos a ti, Señor. Tú, Padre, tienes el control de todas las cosas y tú nos vas a dar esa sabiduría maravillosa, Señor, para aplicarla y resolver la situación que tengamos que hacer, Señor. Gracias te damos y que sea, Padre amado, tu Espíritu Santo revelando la palabra a nuestro corazón para que en esa obediencia, Señor, de nosotros podamos cambiar y podamos cada día, Señor, ser semejantes a ti, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero decirte que tú y yo vamos a pasar por pruebas y también vamos a pasar por tentaciones. Es una realidad que en la palabra vemos que está presente y muchas veces creemos que cuando llegamos al camino del Señor, de repente uno va a tener como una licencia o una tarjetita que diga, no, ya soy hija de Dios, así que no hay pruebas, no hay dificultad. Y no es así. La diferencia, ¿verdad?, que hay muchas, entre ellas es que estamos acompañados, que Dios está con nosotros, que en su palabra tenemos todo ese manual y esa sabiduría divina y celestial para poder aplicarla en nuestra vida. Pero por supuesto que hay una diferencia entre prueba y tentación. ¿O ustedes creen que es lo mismo? ¿Es lo mismo una prueba y una tentación? Hay diferencia en ello y vamos a verlo más adelante. ¿Ok? Entonces, ser tentado. Primeramente quiero explicarles la definición de ser tentado. En griego, peirazo, se emplea con el sentido de probar, hacer la prueba de, poner a prueba. Dice también qué clase de persona es. Entonces, ¿qué dice que es el origen, el original de esta palabra? Ser tentado, poner a prueba para ver la naturaleza que uno es. O sea, de qué uno está hecho, dirían en términos coloquiales, ¿verdad? ¿Y cuál es esa naturaleza? Tuya y mía. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, cada una de, tanto las tentaciones como las pruebas, van a evidenciar de qué estamos hechos y cuál es nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza tiene que ser conforme a la naturaleza a la cual pertenecemos, ¿verdad? Que es divina, celestial, que es una naturaleza de luz. Entonces, la palabra nos habla de que el cristiano será probada nuestra fe y hace referencia de que será probada nuestra fe como ¿qué metal? Como el oro. Y me gusta mucho cuando la palabra nos da ejemplos que nos hacen poder ejemplificar y entender aún más. Porque cuando uno prueba un metal, yo decía, vamos a investigar por qué son probados los metales. Y dice, los metales son probados porque de esta manera se puede garantizar la seguridad, la fiabilidad y la calidad, así como determinar las propiedades específicas. O sea, un metal es probado para saber si se puede usar, ¿verdad? Que no vaya a tener un daño. Imagínense esa gente que hace, por ejemplo, puentes y utilizan materiales. Cada uno de los materiales y de los metales son probados para verificar si son seguros, ¿verdad? Pero también ayudan a identificar si hay defectos. Porque ¿cómo se prueba el oro? Con el fuego. Qué fuerte. Pero de esa manera se puede ver si hay impurezas, ¿verdad?, en él. Entonces, ayuda a determinar defectos, la resistencia y verificar la composición. Y dice, y en caso del metal, evaluar la corrosión. Y me gustó esto porque dije, qué tremendo. O sea, los metales son puestos en prueba para ver si hay defecto, para ver qué tan resistentes son, para verificar la composición y dice, para evaluar la corrosión. ¿Lo dije bien? Corrosión.
Y el Señor dijo, nuestra fe va a ser probada como el oro, como los metales. Y cuando yo investigo, ¿y qué? Porque uno sabe que cuando algo es, en simples palabras, cuando un metal no, cuando algo se me fue el nombre, se oxida, eso es. Cuando algo se oxida, por ejemplo, un carro que tiene un área que está oxidada, si tú no la cambias, si tú no la reemplazas, ¿qué va a pasar? Se va a oxidar todo, ¿verdad? Hemos visto en noticias, oye, qué tremendo que dicen, no, que un puente se cayó. Un puente no se cae de la noche a la mañana, ¿sí o no? Se supone que hay elementos o hay áreas donde se empieza a dañar, se empieza precisamente a oxidar y tienen que reemplazar. Y si no reemplazan, hay un daño, ¿verdad? Entonces, fíjense qué tremendo cómo habla, ¿verdad? Y me pongo a ver que en la palabra también hace referencia no solamente en que nuestra fe va a ser probada como el oro, sino también en el Antiguo Testamento hace referencia de cuidado con la levadura. Porque la levadura también, ¿qué hace cuando uno le pone levadura a la masa? Ella fermenta, pero está cambiando su composición natural. Entonces tú y yo tenemos una naturaleza que es divina, que es celestial, ¿sí me siguen? ¿Y qué es lo que quiere hacer la tentación? La tentación quiere hacer que caigamos en el pecado. Y el pecado, pregunto, ¿proviene de Dios? Para nada. En Dios no hay pecado, en Dios no hay maldad. Entonces la tentación tiene, ¿verdad?, el origen en donde dice la palabra que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, de esa naturaleza caída, que cuando venimos al Señor eso está como inhabilitado ahí, ¿verdad? Y también somos tentados con todas las cosas que vemos en el mundo. ¿Y quién se le llama el tentador? El diablo, porque él también tiene esa tarea. ¿Por qué hago referencia de estas cosas? Porque a veces se le echa la culpa todo al diablo. Ese diablo, no, ¿usted qué hace viendo esas imágenes que no tenías que ver? Ese diablo cochino, no, fuiste tú que abriste y le diste el clic. ¿Ves? Entonces, por eso engañoso es el corazón. A veces nosotros mismos queremos engañarnos y echarle la culpa a quien no tiene la culpa, ¿verdad? Entonces puede ser el tentador, pero también, dice la palabra, de nuestra propia concupiscencia, de esa naturaleza que quiere que uno caiga, ¿verdad? Pero está inhabilitada, amén. Viene a presentarse la tentación. Ahora, fíjense lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, acompáñenme con esto. Dice, en lo cual os regocijáis, incluso si es necesario que ahora seáis afligido un poco con diversas pruebas. Estoy leyendo la Biblia textual por si ven algunas diferencias. Vamos al 7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, aquí estamos hablando de ¿qué? De una tentación o una prueba. Aquí está diciendo, regocíjate cuando pases por pruebas. No te está diciendo regocíjate si estás pasando por una tentación. ¿Se dan cuenta? Regocíjate si estás pasando por una prueba. ¿Y por qué? Porque precisamente la prueba, ¿cuál es el fin de la prueba en tu vida? Perfeccionarte. Que podamos madurar en Cristo, que podamos cada día ser semejantes a Él. La prueba, por supuesto, si salgo aprobado, si logro avanzar, va a traer un beneficio en mi vida, me va a acercar cada vez más a Dios, me va a hacer más semejante. ¿Por qué, mi hermano? Porque de repente, vamos a poner un ejemplo, pasa una situación económica en tu trabajo, tu negocio y tienes que cerrar todo. Y es la primera vez en la cual tienes límites económicos. Y tú dices, wow, qué tremendo. ¿Qué te hace esa situación y esa prueba? Oye,
ser más solidario, entender a aquel que en algún momento pasó y de repente hasta tú pudiste juzgarlo. Hermano, cuando uno pasa por una prueba, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir, cambia todo. Cuando tú tienes que pasar por una enfermedad y logras vencerla, o un familiar está enfermo, cuando tú sabes que alguien está pasando por eso, tú dices, wow, qué tremendo, porque yo sé lo que tú estás pasando. Y tal vez el que no ha vivido eso, el que no ha tenido ese proceso de salud, no sabe. Puede decir ánimo, y sí, uno lo recibe, pero aquel que ha vivido tiene en su corazón diferente. O sea, su corazón está conmovido, su corazón es más sensible, aún en la forma en que habla, ¿sí o no? Y tú sabes cuando alguien te está entendiendo porque por la mirada, por la mano, porque no fue como, ay, qué bueno que estés bien. Y tú dices, ah, ni me escuchó. ¿No les ha pasado eso? Porque muchas veces somos tan fácil en decir, hola, ¿cómo estás? Y te vas. No escuchamos la respuesta de cómo está la persona. Y de repente hasta la persona te puede decir, bueno, estoy muy mal, he sentido mal de salud. Y como estamos pensando en 1500 cosas, ok, mi hermano, que estés bien. Y te vas. Y tú dices, ok. Estoy hablando la verdad. Entonces, las pruebas, sea la prueba que tú estés pasando, situación de salud, una situación en el trabajo, esas cosas que no las buscamos nosotros, definitivamente Dios las usa y las permite para nuestro bien. Si somos obedientes, si somos humildes, wow, uno dice, Señor, de aquí contigo voy a salir vencedor. Y les voy a poner un ejemplo. Es como cuando el atleta que se prepara para una gran carrera o eso, sufre. Yo me acuerdo cuando yo me estaba preparando para unos 25 kilómetros corriendo y no tenía alguien que me guiara y a los 10 kilómetros se me partieron como 2 uñas, perdí todo. Después fue que una persona que era atleta me dijo, no, tú tienes que cortarte las uñas muy pequeñas. ¿Qué talla usas? No, yo soy 38. Tus zapatos para correr no pueden ser 38, tiene que ser 1 o 2 tallas mayor por el impacto. O sea, bueno, pero yo no pregunté nada de eso, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo me estaba preparando, o sea, 5 de la mañana, era una emoción despertarme. Claro que esa cama, esa hora es más rica, pero había una emoción, las uñas rotas, el cansancio, pero yo tenía una meta. Y saber que cada vez me acercaba más a esa meta, me alegraba. Y cuando yo quería ya parar en el kilómetro, no sé, 19, decía, ay, me falta tan poco, ahí voy. Cuando vemos que en la palabra Pablo dice, gózate si estás pasando por pruebas, uno dice, ajá, ¿cómo me voy a gozar en esto? Bueno, porque cuando tenemos nuestra mirada en el objetivo, sí, yo sé que nuestra mirada es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero cuando tú entiendes que esa prueba en la que tú estás pasando te va a acercar más a ser como Dios, te va a acercar más a tener esa imagen como Cristo, entonces tú dices, es difícil, es fuerte, pero Señor, me gozo porque tú estás trabajando en el corazón, tú estás trabajando en mi confianza, tú estás trabajando en mi humildad, en mi dependencia en ti. Y eso es en eso te gozas, en que cada día te vas a parecer más al Señor. ¿Ok? En cambio, en oposición, la tentación, en lugar de acercarte a Dios como lo hace la prueba, si lo permites, ¿qué quiere hacer la tentación? Alejarte, porque caer en el pecado, permanecer en el pecado, trae muerte. Y muchas veces uno lo ve como, ay, bueno, ya pequé, bueno, ya Cristo murió por mí, así que, y nos volvemos insensibles. Pero toda la obra que Cristo hizo de redención fue a causa del pecado. Él vino a morir por nuestros pecados. Entonces uno tiene que valorar esa obra de Cristo. Respuesta al sacrificio de Cristo, el amor que nosotros tenemos nos hace, ¿verdad?, mantenernos firmes ante la tentación.
y alejarnos de aquello, mis hermanos, porque hay que ser sabios. Y cuando el pastor Marcos compartía de que no solamente, o sea, que a veces pedimos la sabiduría y creemos que simplemente la sabiduría es el conocimiento revelado y también es la aplicación. Es eso, es decir, oye, hay esta tentación, ¿qué debo de hacer yo para vencer esta tentación? ¿Cuál es la estrategia? Y vamos a verlo porque nuestro Señor Jesucristo nos mostró qué teníamos que hacer acá, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios permitió como padre que su hijo fuera probado antes de comenzar su obra pública. ¿Se acuerdan que Jesús se bautizó? Pero dice la palabra que después de bautizarse, él fue llevado por el Espíritu al desierto y él estaba ahí, ¿verdad? En ayuno, en oración, y vamos a leer Mateo capítulo 4. Dice así: entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: ya que eres hijo de Dios, los que les gusta anotar, subrayar, subrayen ahí. Ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él, respondiendo, dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, Jesús fue tentado. ¿Y por qué les comento y me gusta y digo, wow, qué hermoso cada ejemplo que la palabra nos da? Porque mucha gente piensa o se siente mal y dice, ¿por qué estoy siendo tentado? O sea, se sienten como pecadores por estar siendo tentados en algún momento, pero nuestro Señor Jesús también fue tentado. ¿Y por qué Él fue tentado? La respuesta de esto lo encontramos en Hebreos 2:17. Dice así: por lo cual convenía que todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, pues en lo que él ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. O sea, mi hermano, él conoce y él sabe cómo tú te sientes. Y ante esa tentación que está presente, él nos da la salida. Y fíjense cómo respondió. ¿Con qué respondió? Con la palabra de Dios. Escrito está. Hermano, no se puso a echar sal, no se puso a... No. No se puso a llamar a todos los discípulos a que hicieran una rueda y que... No. Él era un hombre de autoridad y él sabía que citando la palabra, era él mismo, era lo que tenía que hacer. Cada vez que viene una tentación a tu vida, tienes que ubicarte en tu identidad como hijo de Dios. Mira cómo Satanás le dijo, ya que tú eres un hijo de Dios, o sea, pero se lo hizo como en forma de duda. Bueno, eres un hijo de Dios. Si es así, convierte la piedra en pan. Y de repente uno hubiera dicho, bueno, pero si el Señor Jesucristo tenía el poder, en ese momento Jesús tenía el poder para hacer eso y tenía hambre, ¿por qué no lo hizo? Y comió. ¿Quién le estaba dando la orden? Satanás. Vemos en todos los evangelios, todos los milagros que Jesús hizo, multiplicó el pan, que no podía haber hecho. Pero el que le estaba dando la orden era Satanás. Entonces muchas veces la gente, y lo he repetido en algunos momentos, la gente dice, ¿pero qué tiene de malo eso? Eso no tiene nada de malo. ¿Quién te lo está presentando? Detrás de eso que no parece malo, porque ¿qué tiene de malo convertir una piedra en pan si tienes hambre?
¿Qué hay detrás de eso? Y eso es muy importante, mi hermano, que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque de repente usted puede decir, bueno, pero es que mi familia tenía hambre. Sí, pero algo ilegal no justifica. ¿Sí me explico? Algo ilegal es pecado, ¿sí o no? Entonces yo no puedo tomar una necesidad humana real para justificar el fin que es un pecado. Entonces si el Señor nos dice, yo conozco tu necesidad, busca primeramente el reino de Dios y mi justicia y todo lo demás va a ser añadido. Yo voy a responder a esa necesidad. Y Dios hace milagros, mis hermanos, milagros. Pero va a venir el tentador y va a decir, mira, la salida más rápida, ¿por qué no haces esto? ¿Ok? Se me movió aquí. Entonces, fíjense, Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice, aunque era hijo, ¿de quién está hablando? De Jesús. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, si Jesús tuvo que padecer, ¿qué podemos esperar nosotros? Por supuesto que no nos gusta padecer. Levante la mano, ¿quién le gusta padecer? Nadie. ¿Y usted por qué levantó la mano? Nadie, a nadie nos gusta padecer. Pastora, ¿por qué usted trajo este mensaje? Por favor, hubiera traído otro. Pero si Jesús tuvo que padecer y a través de ese proceso aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros? Vamos a tener que padecer. Y hay pruebas que van a ser cortas, gloria a Dios. Hay pruebas que son más largas. Hermano, agarre esas fuerzas en el Señor Jesucristo y avance. Ponga su mirada en el Señor. Como dice la palabra, gózate en medio del proceso. Gózate, ¿por qué? Porque va a tener un fin. Y cuando esa prueba culmine, vas a ser más como el Señor. Claro, ser cada día más como el Señor implica morir a nuestra propia voluntad. ¿Ok? Hebreos capítulo 5, vamos a leer el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Wow! ¡Qué hermoso! No solamente Jesús vino a hacer el sacrificio, sino también el sumo sacerdote que iba a presentar ese sacrificio. Pero mira lo que dice, para todos los que le obedecen. Constantemente, mi hermano, vas a ser tentado a no obedecer al Señor, a errar, a equivocarte, a desviarte del camino. Y yo lo que quiero decirte en esta noche es que no seas ligero, no seamos ligeros a la hora de tomar decisiones. Porque el único deseo del tentador es eso, es que abraces tanto el pecado que te apartes cada vez más. Y cuando tú y yo no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la guianza, siendo ahí obedientes, si nosotros no somos obedientes, no vamos a permitir que esa obra santificadora del Espíritu Santo sea en nosotros. Porque sí, tú y yo hemos sido santificados, apartados para buenas obras que ya Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Pero también la santificación es un proceso, todos los días. Todos los días estamos en un proceso y vamos a ser perfeccionados en él a medida que nosotros decidamos obedecer y muramos a nuestra propia voluntad. Es la única forma. ¿Qué hizo Jesús? Reconoció su autoridad suprema. Y eso me parece tan hermoso. Yo en Damas estuve compartiendo del reino, la cultura del reino de Dios. Cuando tú y yo somos trasladados, porque dice la palabra, han sido trasladados de la oscuridad al reino de la luz, del amor que es el reino de Dios. En ese momento en que tú y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué venimos a hacer?
Victoriosos, sí, victoriosos, pero ¿qué más? Herederos, claro que sí, tenemos una herencia. ¿Qué más? Siervos y esclavos, porque siervo y esclavo viene a significarse lo mismo. Ay, no, eso no es tan bonito. Más bonito es victorioso, herederos del reino. Todo eso es una realidad, pero somos siervos. Y eso significa que Él es nuestro Señor, Él es el dueño de nuestra vida. Entonces, cada vez que tú tengas que tomar una decisión en tu vida, recuerda que tú tienes una máxima autoridad. Y a esa máxima autoridad no la podemos desobedecer. Y si decides desobedecerla, ¿qué estás haciendo? Te estás desviando. ¿Y cuántos ejemplos no nos da la palabra del pastor y las ovejas? Mientras las ovejas están en el redil, el pastor las puede cuidar. Pero si ellas, ¿qué hacen? Se salen, están saliendo de esa cobertura. Si desobedecemos, le estamos diciendo a Dios, no quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Quiero hacer mi propia voluntad. No quiero estar en tu camino. Quiero trazar mi propio camino. Eso es lo que le estamos diciendo a Él. Ok. Miren lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque al ser aprobado recibirá la corona de la vida que prometió a los que lo aman. Wow. Cuando hayas resistido la prueba, eso significa cuando tú y yo hayamos sido aprobados. ¿Cuántos quieren ser aprobados cada día? Que cuando estemos en la noche y vayamos a descansar, le podamos decir, Señor, he sido aprobado en este día. Todo lo que hice estuvo bien. Señor, si hubo algo que tú no aprobaste, muéstralo, Señor. Muéstralo y si tú le dices no me dejes dormir, no te va a dejar dormir. Eso es cierto yo. Pero tú le dices, Señor, muéstralo. Porque no me quiero engañar y eso que hice no me siento bien. Hermano, si usted no siente paz en su corazón es que Dios no lo aprobó. Eso ya es una luz que lo indica que no es el camino, que eso no está bien. No seamos rápidos en tomar decisiones apresuradas. Primero, Señor, espérame, hermano. No, pero es que yo necesito una decisión. Espérame. Ay, tienes que hablar con tu esposa, tienes que hablar con tu esposo. Aparte de hablar con mi esposo, tengo a alguien, no he entrado a las otras tentaciones, ay Dios mío. Tengo a alguien al cual tengo que acudir primero y es a Dios. Él es tu primera autoridad. Dios, esto que quiero hacer está bien, es correcto, ¿te agrada? Esto que mi hijo quiere está bien. Entonces ahí es donde tú tomas la decisión. ¿A quién vas a agradar? ¿A tu amigo o a Dios? ¿A quién vas a agradar? De repente a ese familiar que tanto aprecias o a Dios. Hermano, esto no es fácil. Dígale al de al lado, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dile, vamos a ser probados. Pero dígale así, y vamos a ser aprobados. Para que no se quede el suspenso así. Aprobados por Dios. Amén. Entonces fíjense, esta primera tentación que tuvo Jesús fue a un nivel físico, a una necesidad, el hambre, ¿verdad? A un nivel físico. ¿Por qué tomen nota de esto? Porque Satanás sigue haciendo lo mismo, él hace lo mismo todo el tiempo. No hay diferencia en sus estrategias. Pero ¿qué hizo Jesús? Respondió con la palabra de Dios. Puso primero a su Padre antes que su necesidad del hambre, ¿ok? ¿Por qué? Mis hermanos, porque tenemos que entender que siempre el enemigo está buscando que tú y yo nos rebelemos contra las autoridades. Hijos contra padres. Él busca es la rebeldía todo el tiempo. ¿Qué nos dice la palabra? Que Dios fue el mismo que instituyó
las autoridades. Solamente nos podemos rebelar ante una autoridad si ella está pidiendo que tú hagas algo contra Dios. Ahí usted se rebela y dice, me relevo. No. Sigues tú. Me rebelo. Le estoy dando mucho trabajo a este. Ok, voy. La única manera en que tú y yo podemos rebelarnos ante una autoridad es si esa autoridad nos está pidiendo hacer algo contra Dios, contra sus principios de justicia, de amor, de misericordia. Solamente si eso pasa es cuando tú y yo podemos rebelarnos. ¿Ok? Luego dice la palabra de Dios. Miren el significado del pecado. El pecado significa errar, no dar en el blanco. Produce rebeldía, necedad, desobediencia. Y saben que tú y yo éramos incapaces de resistirnos ante el pecado, pero gracias a Cristo, Él nos hizo capaces, a ti y a mí. A través de su justicia fue provisto ese poder de mantenernos firmes. Y Él nos dice, si tú necesitas, pídeme, porque yo soy el poder, gracias al Espíritu Santo, que nos da el poder en nosotros para resistir. Porque tú y yo hemos sido redimidos completamente, hermano. Por eso Jesús dijo en la cruz, consumado es. ¿Qué significa? Que fue pagado completamente, que no hubo nada pendiente, no hay nada pendiente. Y yo recuerdo de niña una vez que tomé un libro que mi papá tenía en un lugar y decía, la gracia no es licencia para pecar. Mira, yo tenía 9 años y todavía sigo joven, pero no se me olvida, la gracia no es licencia para pecar. ¿Cuántas veces? La gracia de Dios, Él ya murió por mí. La gracia de Dios no es una licencia para que estemos pecando. El pecado trae muerte, hermano, necedad, rebeldía, nos aleja de ese camino. Ahora, miren la siguiente tentación. Versículo 5. Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice, ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mira, Satanás se conoce la palabra y la usa también. Miren esto. ¿Qué estaban esperando en ese tiempo los judíos? La llegada del Mesías, gloriosa, la aparición en el templo. ¿Cómo llegó nuestro Señor Jesucristo? Humilde. Un burrito. No como el rey que ellos esperaban. Esto era una oportunidad, lánzate. Imagínate lanzándote, llegan los ángeles, te van a levantar y vas a quedar ahí en la ciudad. ¿Eso no es algo glorioso? Sensacional. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿En qué sentido? Que el enemigo busca esa sensacionalidad. Por eso se mueve mucho dinero en la adivinación, en la hechicería, en la idolatría, en todo eso, porque a la gente le gusta el espectáculo. Vamos a decirle el espectáculo. ¿Y qué le estaba diciendo Satanás? Mira, lánzate, tus ángeles, los ángeles te van a agarrar, te van a sostener, vas a llegar en el templo así, y además eso significa que no vas a morir en la cruz. O sea, vas a pasar eso. Y Jesús le respondió, pero también está escrito, o sea, tú me nombras la palabra, pero también está escrito, ¿qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios.
Entonces el enemigo también quiere tentarte, como te digo, a nivel intelectual, en tus conocimientos, pero también estaba tocando un área. ¿Tú no confías en Dios? Si tú te lanzas, Dios no te va a abandonar. Qué tremendo. Qué cuidado hay que tener con las decisiones que tomamos y no utilizar la palabra para manipular a alguien a nuestro favor. ¿Qué estaba haciendo eso? Eso iba a alejarlo a él del propósito al cual él tenía que hacer. Claro, por supuesto que los ángeles estaban a disposición para servirle. Mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado. Hay mucha gente en busca de muchos milagros. A nosotros nos han preguntado, hermana, ¿y usted cuándo es el día que van a echar los demonios para venir? Hermano, usted tiene que venir a escuchar la palabra de Dios. Ay, no, entonces yo me voy a otro lado. Hay mucha gente que anda buscando la emoción, la cosa. Sí, el Señor dijo, en mi nombre echarán demonios. ¿Por qué dijo en mi nombre? Dijo, con solamente mencionar mi nombre, porque ahí está el poder y la autoridad. Entonces el enemigo busca tentar en esa área, en la parte del espectáculo, de buscar la gloria del hombre y alejarte del propósito de Dios. ¿Y saben qué estaba tentando? ¿Qué estaba citando Satanás? Salmo 91, 11 y 12. Pero miren esto, que tan tremendo, que cuando Satanás menciona el Salmo 91, 11, dice, él le dijo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Ya va? Lo estoy diciendo, pero no lo encontré. Acerca de ti. Y cortó una parte. Y luego dice, y en sus manos te llevarán, cita el versículo siguiente. ¿Y saben qué parte cortó Satanás? Miren, Salmo 91, 11. Pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Los caminos de Dios, los caminos de Cristo. Él lo quitó porque Él estaba ofreciendo un camino diferente. Mi hermano, no hay nada en este mundo más valioso que ser obediente al Señor, aunque eso va a implicar para Él estar en ese desierto con hambre y con aflicción, pero Él sabía que tenía un propósito y que ese padecimiento que estaba viviendo tenía un propósito, y en eso era mostrarnos a nosotros que podemos mantenernos firmes ante la tentación, podemos mantenernos firmes y glorificar al Padre. Y la última, si me dan permiso, la última, sí, es el versículo 8, dice, nuevamente lo lleva el diablo y esta vez a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús le dijo, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo deja el diablo y aquí unos ángeles se acercaron y lo servían. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Satanás siempre está buscando la gloria, la adoración. No hay nada en tu corazón que tiene que ocupar el primer lugar si no es Dios. Nada. Porque si algo que no es Dios ocupa el primer lugar en tu corazón, es idolatría. Como lo llames, trabajo, riquezas, tu hijo, tu empresa, tu cuerpo, lo que sea que ocupe el primer lugar, tus prioridades, que no sean las primeras, todo eso viene a ser idolatría. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Vemos cómo Satanás tentó en lo físico, en lo intelectual y en lo espiritual. Si postrado me adorarás. Y qué tremendo como después de que venció estas tres tentaciones, ¿qué hizo el Padre? Le mandó a los ángeles a servir. O sea,
Uno se pone a ver y dice, ¿qué estaba haciendo Satanás? Intentando ¿qué? ¿Hacer qué? Él no sabía que Jesús iba a resucitar. Él creía que él iba a quedar muerto ahí y que él era el que había vencido. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. No sé qué situación estés pasando y quise mostrar muy bien la diferencia de lo que es una prueba y lo que es una tentación, ¿ok? Hay momentos donde tus malas decisiones te están poniendo en un lugar de tentación. O estás haciendo lo correcto. Jesús estaba haciendo lo correcto y llegó la tentación. Son dos cosas. Y otra cosa es la prueba. Que la prueba te acerca a Dios. Mantente firme en el Señor. Y si estás pasando por tentaciones, identifica primeramente si esa tentación la estás viviendo porque tú te metiste ahí. O estabas haciendo el bien, estabas haciendo lo correcto y están llegando a tocar tu puerta. Y el Señor te dice, escrito está. Recuerda que tú eres un hijo de Dios y que en las palabras están las promesas, la herencia y la vida para ti. Que nada ocupe el primer lugar que no sea Dios en tu vida. Mantente firme y persevera, esfuérzate. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, porque Él es el que está con nosotros. Y miren esto, mis hermanos, miren esta comparación tan increíble. Por un lado, Jesús en el desierto, desolado, digamos que solo. Adán y Eva, ¿en dónde estaban? En el paraíso. ¿Estaba desierto y desolado? No, estaba lleno de tantas maravillas. Jesús tenía hambre, Adán y Eva lo tenían todo. Y en los dos casos llegó el tentador, teniéndolo todo y sin tenerlo. ¿Ven esos contrastes? Jesús se presenta como el segundo Adán. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y podemos hacerlo. Cada día, recuerda eso, cada día. Que empieces en tu mañana, le puedas decir, Señor, yo sé que el día de hoy seré probado. Y en cada prueba, tú me vas a dar la victoria. Y voy a ser aprobado para darte a ti la gloria y la honra, Señor. Y si se presenta una tentación, recuérdame la palabra de vida, que me ayude a utilizarla como esa espada para enfrentar la tentación y ser sabio para saber qué hacer. Amén. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora somos luz. Ayúdanos a andar como hijos tuyos, Señor, como hijos de luz. Gracias porque el fruto de la luz consiste en bondad, en justicia, en verdad, Señor. Ayúdanos a discernir cada día en lo que es agradable a ti, Señor. Que nunca, Señor, que cada día nos mantengamos firmes y que no participemos de esas obras infructuosas de la tiniebla, Señor. Ayúdanos a cada día a vivir esa vida como hijos tuyos, glorificándote, Señor, exaltándote. Gracias, amado Dios, porque tú el día de hoy has hablado a nuestro corazón, Señor. Y aquellos que están pasando por pruebas, hoy, Señor, les recuerdas que en ti está la fortaleza, Señor. Que avancen con valentía, poniendo su mirada en ti, Señor. Tú eres quien da esa sabiduría divina, Señor, para avanzar, para aplicarla. Tú eres quien nos da la salida. Gracias porque sabemos que en esas pruebas cada día seremos perfeccionados y nos pareceremos más a ti, Señor. Y aquellos que están pasando por tentación, ayúdales, Señor, a mantenerse firmes en ti, buscando glorificarte a ti, Señor. Y que ante cada situación, cada toque de puerta, cada tentación, Señor, puedan responder con la palabra, Señor. Teniendo en su corazón la plena convicción de que esa palabra es vida, es real, son promesas y son para ellos. Gracias por tu amor, Señor, porque tú estás con nosotros
Y tú, Señor, es el que nos has dado el poder para vivir esta vida, Señor, que demandas de nosotros en esta cultura de reino, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, nuestro Padre amado. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores, Señor. Amén y amén.